Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. El miércoles pasado hemos inaugurado un proyecto de formación e investigación sobre integración regional denominado Módulo Romoné sobre diplomacia cultural en la comunidad andina. Este proyecto fue presentado y resultó ganador de una convocatoria de los módulos Romoné de la Unión Europea a fines del 2020. Los proyectos Romoné forman parte de la amplia cooperación que tiene la Unión Europea en el mundo y en el país específicamente, de la cual una parte de esa cooperación está dirigida a beneficiar la Academia Nacional a través del sistema universitario boliviano. Aprovechamos en esta ocasión la visita del embajador de la Unión Europea en Bolivia, el señor Michael Doxy, para el acto de la inauguración, para charlar un poco más sobre los alcances y los desafíos que tienen en este mundo de la cooperación académica en el país. Mil gracias por estar con nosotros, señor embajador. Bienvenidos a Cochabamba, creo que la primera vez. Muchas gracias, es un placer. Vamos a empezar por preguntas absolutamente generales que nos sirva un poco para contextualizar lo que es la Unión Europea y la cooperación de la Unión Europea. Entonces voy a empezar por una pregunta que tal vez sea obvia para muchos, pero no para todos, general. Y eso tiene que ver con cómo está funcionando. La Unión Europea integra varios países de Europa y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo funciona la representación diplomática de la Unión Europea en el mundo? Claro, somos 27 países miembros de la Unión Europea y yo como embajador de la Unión Europea en Bolivia soy casi el presidente permanente de las reuniones de los otros embajadores de la Unión Europea. En Bolivia hay 5 otros embajadores de España, Italia, Alemania, Suecia y Francia, naturalmente. Y bueno, estoy coordinando la posición de la Unión Europea en Bolivia. Estoy representando los intereses de la Unión Europea y también los valores de la Unión Europea en Bolivia. Dígame, ¿desde cuándo hay una embajada de la Unión Europea aquí en Bolivia y cuáles son los objetivos en general de esta embajada? Claro. Estamos en Bolivia desde 1995, cuando hicimos un acuerdo con Bolivia. Y Bolivia es un país muy importante para la Unión Europea porque aquí tenemos el programa más grande de cooperación en toda Latinoamérica. Y somos uno de los mayores socios de cooperación en Bolivia. Entonces es importante en este sentido y también políticamente hemos jugado un rol, creo, muy positivo en los últimos años, también en los años difíciles, 2019-2020. Hemos apoyado a las elecciones nacionales con dinero, apoyando al Tribunal Supremo Electoral con 2 millones de euros para que haya elecciones limpias y correctas. En las elecciones del 2019. Y aparte de estos apoyos más políticos, donde vemos sobre todo la importancia estratégica y geográfica de Bolivia, estamos al centro de América Latina, ¿qué tipo de proyectos desarrolla la Unión Europea? Bueno, tenemos 3 sectores ahora de los últimos años que estamos trabajando, sobre todo la lucha contra el narcotráfico, buscar alternativas a la hoja de coca. La cultivación de la hoja de coca es una prioridad. También hay el medio ambiente, el agua, acceso a agua, es también una parte muy importante. Y el apoyo a la administración pública, a la justicia, a la reforma de la justicia. Son los 3 sectores más importantes, pero también estamos apoyando a la sociedad civil, a los derechos humanos, a las mujeres, género y todo eso significa que hay un apoyo muy, muy amplio de la Unión Europea en Bolivia. En este apoyo que ustedes tienen, suelen tender alianzas, hacer alianzas a niveles locales. ¿Con qué trabajan? ¿Con el gobierno directamente? ¿Trabajan con universidades? ¿Cuáles son sus socios a niveles locales? Sí, claro. Bueno, estamos trabajando con el gobierno boliviano, es nuestro interlocutor más importante. Pero también estamos hablando y cooperando con organizaciones no gubernamentales, ONGs, con la sociedad civil, con universidades,
con mucha gente estamos cooperando aquí en Bolivia. Por ejemplo, en el campo, voy a hacer una paréntesis en la información general, en el campo de la justicia, que ahora hemos visto que es una de nuestras grandes, y han salido todos los informes al respecto, una grande de nuestras preocupaciones. ¿Ustedes trabajan directamente con el gobierno para estas reformas de la justicia? Con el gobierno, pero también con las otras instituciones de justicia, Corte Suprema y todo eso, para apoyar todas las instituciones de la justicia. Pero hemos solo empezando ahora, significa que estamos al inicio. Es un pequeño proyecto, el apoyo al a la lucha contra el narcotráfico y el medio ambiente son mucho más grandes. Porque es probablemente el sector más difícil a reformar. Pero hemos visto y hemos escuchado a muchos políticos a decir que es un tema muy importante para los bolivianos y bolivianas, y entonces esperamos que vamos a suceder. ¿Con estudios, con investigaciones o qué tipo de cooperación? Es capacitación, equipo técnico, todo eso. Es pequeño ahora, pero vamos a ver cómo funciona. Claro, porque en la universidad estamos empezando proyectos de análisis y de investigación sobre el tema del narcotráfico. Como usted dice, es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional, y justamente estamos interesados en todos los tipos de cooperación que existan en todo eso. Pero nos iremos, he hablado, he introducido la universidad, eso era para lo que las preguntas eran, para dar un panorama general. Nos iremos al tema que, bueno, ocasiona su visita esta semana aquí en Cochabamba, que es el tema académico. Ustedes tienen fuertes cooperaciones en el campo académico, todos conocemos un poco, bueno, los de la universidad conocemos un poco lo de Erasmus+, pero creo que tienen otro tipo de cooperación a nivel universitario con los sistemas universitarios. Entonces, un poco veremos cuál es el propósito, el objetivo que ustedes tienen y cómo trabajan el tema de la cooperación directamente en el ámbito académico con las universidades, qué tipo de proyecto tienen, etcétera. No sé si nos puede dar un panorama general. Sí, bueno, es importante. La educación es un tema muy importante para la Unión Europea. Apoyar a Bolivia en este sector es importante. Estamos muy contentos que tenemos esta cooperación así aquí también con la Universidad de San Simón. Tenemos el programa Erasmus+, como he dicho, hay 400 bolivianos que han sido becarios de este programa, que facilita conocer la Unión Europea también y viajar y vivir en Europa. Y también tenemos este programa de Jean Monnet, que ahora estamos inaugurando en Cochabamba. Es la primera vez que lo hacemos aquí, y creo, va a facilitar el desarrollo de una red de investigadores de la región para reforzar o profundizar los lazos entre la Unión Europea y Bolivia. ¿Cuál es el interés de Europa de trabajar con el campo? Bueno, la educación es importante, pero exactamente con la universidad, con la educación superior. ¿Y con qué? ¿Trabajan directamente con el sistema universitario nacional? ¿Trabajan con las universidades públicas y privadas? ¿Cómo se organiza la cooperación a nivel académico? Tenemos contactos directos aquí en Bolivia, pero también en este tema, en este programa de Jean Monnet Erasmus+, es nuestra sede a Bruselas que hace todo eso, relaciones con universidades, pero tenemos también esta cooperación aquí con nuestros colegas de la delegación y con la universidad, por ejemplo, de San Simón. Usted ha dicho Erasmus+ ha beneficiado a más de 400 bolivianos estudiantes, pero también ha beneficiado a docentes que hemos ido, que han aprovechado también de hacer algunos intercambios, y docentes que han venido, porque es un intercambio Erasmus+ de ida y vuelta, ¿no? Es para un poco fortalecer los lazos en términos académicos de investigación con la Unión Europea. En ese sentido, ¿ustedes trabajan con Erasmus+ en general? ¿Lo lanzan o cómo trabajan directamente con las universidades? ¿Cuál es la dinámica de trabajo con Erasmus+? Bueno, la dinámica es, las universidades tienen que presentar sus proyectos para que son seleccionados y todo. Con este programa de Jean Monnet ha sido seleccionado, ha ganado la Universidad de San Simón. Entonces eso es importante, que hay una selección, que los mejores pueden
participar en También, eso. porque el Erasmus Plus es un proyecto de intercambio de otros docentes de otras universidades europeas a diferentes lugares. La última ocasión que ha dado lugar concretamente a este producto es la visita en octubre de 2019 a la Universidad de Oradea, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Oradea, que queda en Rumanía, donde fuimos a hacer un intercambio de actividades y se dieron varias charlas, se dieron varios espacios de debate con los investigadores de la Unión Europea. Y ahí surge justamente porque cuando fuimos era época de crisis que se estaban anunciando en diferentes lugares de América Latina. Había la crisis de Ecuador, había la crisis de Argentina, había las elecciones de Bolivia que se estaban viniendo y que se veía que iban a ser un poco problemáticas, estaba iniciándose la crisis de Chile. Entonces fuimos viendo qué pasaba más que en Bolivia concretamente en la región, y a raíz de eso empezó una comunicación con los profesores de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oradea, intercambiando los problemas que tenemos y las limitaciones y los desafíos que tenemos en la región en los procesos de integración regional, y empezando a dialogar sobre cómo se habían dado los procesos de integración en la Unión Europea. Y es ahí donde surge la idea de hacer un módulo, presentarnos estos módulos Jean Monnet sobre el tema de integración regional, ya que, ahorita voy a explicar en qué consisten los módulos Jean Monnet, ya que Europa tiene mucha experiencia en lo que es la integración regional, es decir, dialogar de cómo ha sido el proceso en Europa y cómo se da y cuáles son los desafíos en la comunidad andina. A raíz de esta ocasión, de esta visita que tuvimos en la Universidad de Oradea, en febrero siguiente, es decir, estamos hablando ya de febrero de 2020, nos visitaron los profesores de Oradea, concretamente nos visitaron el que entonces era decano de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oradea, el profesor Jorga, y junto con otras dos docentes de esa misma universidad, la profesora Stoica y la profesora Dogot. Y una vez que llegaron a Bolivia, empezamos a trabajar junto con Fátima Zambrana, que es la co-coordinadora de este proyecto, la propuesta para enviar a la Unión Europea. Estuvimos toda la semana ideando un poco la propuesta, que fue enviada justo casi cuando empieza la cuarentena en Bolivia, y que fue evaluada entre marzo del 2020 hasta octubre del mismo año. Y en octubre nos anunciaron que sí habíamos salido ganadoras de esta propuesta. A partir de eso, en diciembre firmamos convenio, y todo este primer año, toda esta primera mitad del 2021, estuvimos armando todo el plan de comunicación, armando las páginas web y armando las diferentes actividades que vamos a tener en el marco de este módulo Jean Monnet. Vamos a entrar ahora al tema del Jean Monnet específicamente. Tengo entendido que es el primer proyecto que en Bolivia se gana de Jean Monnet, ¿verdad? Exacto, es la primera vez que una universidad ha ganado, ha participado, presentado su proyecto y ha ganado, sí. Dígame, ¿por qué la importancia del Jean Monnet? No sé si puede contar a todos qué es este módulo Jean Monnet y cuáles son las características, para que todos un poco se enteren y tal vez puedan presentar a nuevas convocatorias. El programa de Jean Monnet busca promover la excelencia, ¿no?, en la enseñanza y la investigación en el ámbito de los estudios sobre la Unión Europea. Tenemos nuestros valores, nuestros intereses, y eso es importante también para entenderlos y reforzar los lazos académicos también, no solo políticos o de comercio. Habría que aclarar, yo creo, es importante para el público, qué son los módulos Jean Monnet de la Unión Europea. Estos módulos Jean Monnet forman parte del programa Erasmus de la Unión Europea y tienen como objetivo final, meta general, el enriquecimiento mutuo y la divulgación de contenidos sobre la Unión Europea en el resto del mundo. Para eso tienen tres tipos de proyectos concretos que pueden financiar como parte del módulo Jean Monnet. Proyectos de innovación, lo llaman así, proyectos de innovación, donde dan el módulo a personas que exploren nuevos ángulos y diferentes metodologías
que hagan de los temas relativos a la Unión Europea temas atractivos para el resto del mundo. Ese es un tipo de proyecto que se financia. El segundo tipo de proyecto que se financia son los proyectos que ellos llaman de enriquecimiento mutuo como tal, donde el objetivo es promover el debate y la reflexión sobre cuestiones relacionadas de la Unión Europea y potenciar los conocimientos de la Unión Europea y los procesos en el resto del mundo. Y el tercer tipo de proyecto que también financian estos módulos Jean Monnet son proyectos de divulgación de contenido, donde en realidad son proyectos que van financiando propuestas de divulgación, de información sobre la Unión Europea. Muy bien, en el marco de estos tres proyectos, nuestro proyecto, el que ha salido ganador, que se titula Diplomacia Cultural de la Unión Europea en la Comunidad Andina, se enmarca en el segundo tipo de proyectos que forman parte del módulo Jean Monnet, es decir, los proyectos de enriquecimiento mutuo. Y tienen como meta promover el diálogo, el debate y reflexión con la Unión Europea en torno a un tema específico, que es nuestro tema de interés, que es el de integración regional. Es decir, todos sabemos que la Unión Europea es una de las experiencias más exitosas en torno a lo que es un proceso de integración regional. Entonces consideramos con este proyecto que es muy importante debatir el tema con la Unión Europea sobre cómo han sido sus procesos y cómo están siendo nuestros procesos, cuáles han sido los instrumentos utilizados en la Unión Europea, cuáles son los instrumentos que podríamos utilizar, cuáles han sido los desafíos, cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Se trata de emprender un diálogo para un intercambio de conocimientos y un aprendizaje mutuo al final con los docentes que nos visiten y con las personas que nos visiten las diferentes actividades del proyecto Jean Monnet de Europa con la comunidad andina. Este proyecto concretamente tiene una duración de 3 años, empezó en diciembre cuando firmamos convenio del 2020, del año pasado, y tiene previsto durar hasta diciembre del 2023. Y el objetivo general de este proyecto es el de fortalecer las relaciones de la comunidad andina en su conjunto, porque estamos aprovechando nuestras redes de trabajo con la comunidad andina y la Unión Europea mediante la formación de jóvenes, actores sociales y políticos, funcionarios públicos, y además el desarrollo de una red de investigadores de la región que quieran estudiar el tema de la integración regional, que estén conscientes de que es importante profundizar el proceso de integración regional, pero además que estén interesados con los procesos de integración regional en la Unión Europea. En general, la meta del conjunto de las actividades que vamos a desarrollar en el marco de la Unión Europea es justamente lograr generar un diálogo no solo con la Unión Europea, sino un diálogo entre los diferentes actores sociales, académicos, políticos de la comunidad europea para construir o en todo caso pensar en propuestas alternativas conjuntas frente a los desafíos que se nos presenta como región para nuestra integración. Ya. ¿Por qué a ustedes les interesa difundir más el problema, los proyectos como Jean Monnet a nivel nacional? Le comento eso porque sé que en Paraguay me invitaron a un evento porque están también queriendo presentarse a proyectos Jean Monnet, y sé que la Unión Europea sí tiene mucho interés de que el Jean Monnet se difunda a través del mundo. Tal vez podríamos empezar. ¿Por qué Jean Monnet? ¿A qué se debe el nombre de Jean Monnet? Jean Monnet fue casi el fundador de la Unión Europea. Es él que había esta idea de la integración europea puede hacerse después de la Segunda Guerra Mundial. Y ¿cómo se dice? El carbón fue el producto muy importante en Europa. Carbón porque para hacer casi empezar guerras, para armamiento y todo eso. Entonces había esta idea de crear una comunidad de algunos países de Europa, sobre todo Francia y Alemania, que han juntado sus recursos de carbón. Y esto fue el inicio de la integración europea. Entonces es un fundador de la Unión Europea, un genio que durante la Primera Guerra Mundial ha jugado un rol muy importante y por eso le hemos nominado Jean Monnet.
Y a nombre de él tienen este módulo que en realidad es una cooperación en diferentes temas, que difundir los intereses de la Unión Europea a través del mundo, ¿verdad? Sí. Voy a ir un poquito más allá y vamos un poco a las proyecciones. ¿Y cuáles son? Ustedes están aquí, mil gracias por acompañarnos en esta inauguración y en este lanzamiento, y nos gustaría saber cómo ustedes ven la cooperación con las universidades. Usted nos ha dicho, les interesa mucho el campo narcotráfico, nosotros nos interesa también mucho el tema porque estamos investigando el tema de justicia, el tema de la sociedad civil. ¿Cuáles son sus proyecciones en el campo de ampliar, digamos, o de seguir profundizando los lazos con las universidades? ¿Les interesa seguir apoyando el tema académico a nivel nacional con tipos de proyectos Erasmus, otros tipos de proyectos académicos? ¿Para el futuro? Sí. Sí, claro. Es que tenemos que ver cómo, pero el tema de educación es un tema muy importante, va también a ser un tema muy importante en la futura programación de cooperación que vamos a tener aquí. Es un tema fundamental para la Unión Europea. Claro, porque es la base, yo siempre digo, la educación es la base de cualquier Exacto. proceso de investigación. Un poco lo que queríamos era justo eso, presentar el módulo y bueno, mil gracias por estar con nosotros, embajador, y por acompañarnos en esta semana de inauguración del Rómulo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy.